Buenos días y buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a Josep Ibars y a Jennifer Suárez por invitarnos a las revistas o algunas de las revistas que estamos, de las universidades que estamos en esta red, pues para compartir, para reflexionar y para compartir algunas de nuestras inquietudes, si se quiere, y sobre todo algunas de nuestras reflexiones y para animarnos entre todos, que yo creo que esa es la función pues más importante que pretendemos hoy, para animarnos entre todos a publicar en nuestras revistas, en revistas que publicamos en portugués, en español y en inglés, pero que están referidas principalmente al ámbito de la red, que es el ámbito latinoamericano. Bueno, pues para abordar estas reflexiones y bueno, vamos a hacerlo de la manera más ágil posible, de modo que haremos una ronda pues, de preguntas y reflexiones entre los compañeros que me acompañan y que voy a presentar a continuación. Y después de eso, pues abriremos el turno en el chat, el turno de preguntas en el chat o en vivo. Vamos a intentar que nos dé tiempo, pues eso, pues hacer un diálogo fluido y sobre todo, yo creo que será lo principal, que podamos extraer aprendizajes que nos sirvan a todos, tanto a los investigadores como a los editores de la revista. Bueno, pues dicho esto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y gracias especiales a los compañeros que están hoy conmigo. Yo soy Raquel Huete de la Universidad de Alicante y soy codirectora, junto con Carlos Baños, que también nos acompaña, de la revista Investigaciones Turísticas. Y están con nosotros Rocío del Carmen Serrano Barquín, que es profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México, editora honoraria y fundadora de la revista El Periplo Sustentable. Buenos Además, días. Glauber Eduardo Oliveira, es que, espera un segundo, es que no, espera un segundo, voy a ver. Ah, sí, perdona, Rocío, que si has dicho algo que no te veía, perdóname. Sí, no solamente decir buenos días y muchas gracias por la invitación. Perdóname que no te veía y ahora ya os veo a los cuatro. Eh, Pues nada, encantada y muchas gracias por estar aquí. Glauber Eduardo de Oliveira Santos, de la Universidad de Sao Paulo, es el editor jefe de la revista brasileira de pesquisa en turismo. Gracias y buenos días. Gracias por la invitación. Un placer. Y Ana Clara Rucci, de la Universidad Nacional de La Plata, que es la editora de Ayana, revista de investigación en turismo. Muchas gracias también y bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, pues si queréis así para darle eso bastante dinamismo, porque tenemos un montón de temas, nos hemos puesto de acuerdo en qué temas queríamos tratar y son desde luego muchos. Vamos a ir pues todo lo más pues ágil que podamos. Si os parece, empezamos, si queréis, por Ana, pues cómo empezó la revista y qué papel juega Asiana dentro de las revistas científicas en turismo en Argentina. Bueno, ya que sois los más jóvenes, Así pues es. con- Eh, bueno, como buena investigadora me tomé los apuntes porque para sobre todo aligerar en el tiempo también del webinar. Y bueno, nuestra revista surgió en el marco de un proceso de expansión del área de turismo en la Universidad Nacional de La Plata, ya que justamente tanto la carrera como distintas áreas de turismo son bastante novedosas o bastante nuevas. Entonces esto vino un poco de la mano con una política de la Universidad Nacional de La Plata de crear un programa de desarrollo de revistas científicas para las diferentes áreas disciplinares. En nuestro caso, en turismo, éramos el único área que todavía no tenía revista. Entonces, de la mano de la carrera de grado, de la mano del Instituto de Investigaciones en Turismo, se creó el espacio de la revista como forma de cerrar un poco el círculo en cuanto a la formación, producción y divulgación científica. Y bueno, recientemente creamos el doctorado en turismo, que era la otra pata que le faltaba al área de turismo necesaria, digamos, en Argentina.
Y en relación a, bueno, y esta revista surgió también en línea con los principios de la universidad pública, de acceso abierto, de publicación semestral, y en esa línea, si bien ya existen algunas revistas en Argentina, eh, este programa que comentaba de desarrollo de revistas nos dotó de algunas herramientas que hicieron que nos distingamos de las existentes. Por ejemplo, ya cuando creamos la revista teníamos un software de antiplagio y la asignación de DOI a los artículos que publicásemos. Entonces ya veníamos como con un programa de desarrollo de revistas que nos acompañó a, bueno, justamente a darle lugar a la producción científica en turismo. Así que eso brevemente. Muy bien, gracias. Entonces, digamos que sí que surge del apoyo institucional, ¿no? De un apoyo institucional. Sí, Es el mismo caso para vosotros, la UB? Bueno, la revista brasilera de pesquisa, ¿no? De investigación en turismo, es una revista de la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado de Turismo en Brasil. Así que es bueno, un poco distinto en términos que no es una revista de una universidad, pero sino de la asociación. La revista tiene casi 20 años, estamos ahora en el número 19 y cuando se creó la revista en 2007, la asociación tenía poco tiempo, creo que 2 o 3 años, y la creó la profesora Miriam Gejowski, que había creado otra revista de la Universidad de São Paulo 15 años antes, que es la más antigua de Brasil, que se llama Turismo en Análisis. Y bueno, entonces la revista se quedó como que con recursos de la asociación por todo este tiempo, con distintos editores. Creo que antes de mí la revista tuvo 4 o 5 editores distintos y entonces en 2018 que empecé a trabajar como editor jefe y claro, también es una revista de acceso abierto que no cobra nada de los autores ni de los lectores. Es una revista que tiene como escopo, como foco el turismo en general, no tiene ningún tipo de, de especificidad, de preferencia. El tema es turismo y es una revista que por mucho tiempo era una revista totalmente brasileña, ¿no? Nacional, en portugués con abstract y con resumen en otros idiomas, pero si no, los artículos todos en portugués. Después hubo un tiempo que la revista empezó a hacer una inversión para se internacionalizar y empezó a publicar todos los artículos en portugués o español, pero también en inglés. Eh, que fue, bueno, un momento especial de internacionalización, pero bastante difícil porque, porque los artículos venían en portugués o en español y se había que traducirlos y los recursos. Después con la pandemia hubo un montón de artículos y ya no se podía tener recursos para traducir todos. Y entonces también empezamos a pensar que no hacía mucho sentido competir con revistas de China o de India y entonces empezamos a tener un interés más fuerte en Brasil y en Latinoamérica. También en este momento la revista muy importante ahí de Argentina, ¿no? La Estudios y Perspectivas se estaba terminando y entonces este foco con Latinoamérica nos pareció bastante importante y bueno, y ahora la revista está publica en portugués o en inglés o en español, pero no hace exigencia de publicar en dos idiomas y, y está yendo bastante bien la revista, en verdad.
con este apoyo de la asociación, ¿no? Que es fundamental, claro. Muy bien. Y en el caso del periplo sustentable, Bueno, es un poco diferente la historia a la de mis compañeros que han iniciado, porque la revista surge más bien por un interés personal, tanto de mío como de mis estudiantes de maestría, que allá por el año 2000, pues no existían muchos lugares, muchas revistas, muchos medios en los que se pudiera publicar. Entonces, la revista salió de esta preocupación, ¿no? De cómo difundir los resultados de investigación de mis propios estudiantes. Entonces fue un proyecto muy local que desafortunadamente en un principio no tuvo apoyo institucional, ¿no? Bueno, de hecho seguimos trabajando por el interés de mis colaboradores, bueno, ahora colegas de la facultad, pero que en algún momento fueron mis estudiantes, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso un poco complicado el de tratar de mantener la calidad de la revista. Como les decía, en un principio estuvo enfocada como un ámbito más local, más interno, pero pues al ir precisamente a España a unos congresos y ver la importancia de difundir los resultados y que no había en México una revista científica específicamente enfocada en el turismo, pues fue lo que me motivó a empezar a investigar, pues, qué era una revista científica, ¿no? Porque realmente al principio no teníamos idea de cuáles eran las características que debe tener una revista científica. Entonces simplemente empezamos a publicar los trabajos de mis estudiantes, pero al ir viendo poco a poco que era una necesidad colectiva de los investigadores en el área de turismo, pues empezamos a prepararnos para ver cuáles eran esas características y empezar a cumplir con los requisitos de una revista científica, empezando por la evaluación por pares, ¿no? Que los primeros números efectivamente eran los trabajos de los estudiantes que habían obtenido buenas calificaciones y eso era lo que se publicaba. Entonces, como que fuimos empezando a ver todas estas condiciones que teníamos que cumplir para que pudiéramos considerarnos realmente una revista científica. Entonces tomé varios cursos que nos dio en aquel momento la NUYES para editores de revistas y entonces pues fui viendo que necesitábamos muchas cosas más para que realmente cumpliéramos con esos requisitos, ¿no? Hasta llegar al momento actual en donde sí contamos con este apoyo institucional, aunque sea parcial, porque efectivamente no contamos con un equipo específico, ¿no? O sea, nuestra revisora de estilo es la de la universidad y tenemos que estar como en fila esperando a que nos revisen nuestros artículos. El diseñador es el de la facultad, entonces pues a veces tiene trabajo de la facultad y pues nosotros quedamos en un segundo plano. Entonces, siempre ha sido una constante el estar pues un poco luchando, ¿no? Por tener los recursos necesarios y seguir cumpliendo a pesar de todo esto, pues con los requisitos de una revista científica y darles a los autores también esa confianza. Y desde aquí quiero agradecer a todos aquellos que nos siguen enviando artículos para hacer ese espacio de difusión, ¿no? Porque efectivamente el conocimiento que no se difunde, como decía este Eduardo Aguado, el director de Redalic, pues la ciencia que no se difunde no existe, ¿no? Entonces, bueno, poner nuestro granito de arena para ayudar a que se difundan estos avances en el ámbito del turismo y por lo tanto recibimos artículos en español, en portugués, que siempre ha sido un mercado, bueno, le llamo así, pero bueno, un ámbito muy importante, porque nos mandan muchos en portugués, ¿no? Entonces, también agradecerle a los compañeros investigadores de Brasil, que son de los que más nos llegan, que son los idiomas en los que recibimos, español, inglés y portugués. Muchas gracias, Raquel. bueno, desde luego sois la revista decana de, bueno, entre los que estamos aquí y también en México. Yo no sé un poco todos si tenéis relaciones con las otras revistas en vuestro propio país o si se establece algún tipo, no sé, de colaboración o...
y cómo pensáis que es el papel de cada uno de nosotros, porque, bueno, yo por también hablar de investigaciones turísticas, que es la revista que es apoyada por el Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante desde su nacimiento en 2011 y que cuenta, pues un poco parecido al Periplo también y creo que un poco menos de apoyo técnico que Ayana, que siempre me da mucha envidia, pues cuenta con apoyo de la Universidad de Alicante, pero del mismo modo que el Periplo, un técnico para 30 revistas bueno, y siempre un poco peleando, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos el apoyo del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas y de una persona de su técnico haciendo las labores de edición. Pero bueno, más o menos es la misma idea. También fue una cuestión más personal del profesor Fernando Vera y que animó a un grupo de personas en 2011 que estamos desde entonces ahí, pero desde la universidad no hay una política, digamos, de apoyo, pero no hay una política, como en el caso que decía Ana, una política de promoción de las revistas. No sé si esto no sé si es común en los países o no, y tampoco sé si en España en todas las universidades ocurre lo mismo, porque puede ser que haya universidades que sí que apoyen. Yo creo que hay universidades, particularmente privadas, que sí que apoyan más que se editen revistas y sin embargo lo que me cuentan los otros editores de las revistas españolas, bueno, que conocéis, yo creo que la mayoría de vosotros es más o menos parecido a lo que os estoy contando yo. No sé si en el resto de casos, si en Brasil tenéis relación con las otras revistas o si podríamos pensar no sé, en establecer, que este es mi empeño siempre, en establecer canales de comunicación y de colaboración entre todos, si pensáis que es positivo o no, o vivimos en un mercado, usando la expresión de Rocío, pero que bueno, es un poco como nos sentimos, todo un mercado de competición también por tener los mejores artículos, los mejores autores y los mejores revisores, que ese es otro gran tema. Para sumar algo, a nosotros igual pasan los mismos problemas que le pasan a ustedes en España o en México en relación a las cuestiones técnicas también o a los recursos muy escasos que se proveen para acompañar la gestión editorial de revistas. Y nosotros siempre con el equipo de Ayana decimos que una cuestión es lo que nosotros sabemos hacer, investigar, revisar o acompañar o buscar revisores, pero otra cosa son las cuestiones técnicas de sintaxis, de traducciones, de maquetación, que son muy, muy específicas de otras áreas disciplinares en las cuales nosotros no tenemos conocimiento ni formación. Y bueno, son parte del proceso y hay que contemplarlas en la articulación para cumplir con tiempos, plazos y todo como parte de una producción científica. Entonces, intervienen muchos actores en los que, si bien hay un programa que pretende, digamos, como articular a todos esos actores, después nos pasan los mismos problemas que pasan en todas las universidades en ese sentido. Y nosotros como experiencia en Argentina, hace algunos años atrás, tuvimos unas iniciativas de articulación con las otras revistas, que compartíamos un poco los aprendizajes, los problemas, o habíamos tenido alguna situación de plagio en algunos artículos y nos avisábamos sobre esa situación. Eh, y también formamos parte de una capacitación conjunta por parte de Latindex, del catálogo y el directorio, de cómo mejorar ciertas cuestiones para entrar en algunas indexaciones de manera conjunta, digamos, o como colaborativa en términos de las revistas de Argentina. Sobre todo surgió post pandemia, que estábamos todavía con algunas cuestiones remotas y queriendo trabajar en conjunto. Y bueno, después con el tiempo un poco se diluyó, pero hicimos algunas iniciativas conjuntas. Sí. Bueno, en Sí, el caso del Periplo, como surgimos como la primer revista especializada en turismo, pues se fue un camino un poco tortuoso, ¿no? El de podernos ir ubicando en el espacio editorial. Em,
pero definitivamente sí contamos con el apoyo, por ejemplo, de Redalic, tanto del doctor Mm. Eduardo Aguado como de Rosario Rogel, que fueron los que me impulsaron a cumplir con todos los requisitos, porque también para mí fue muy complicado que nos aceptaran como revista en Redalic, ¿no? Me decían, es que como tú eres de casa, tenemos que tener mucho más cuidado, ser más exigentes para que podamos también garantizar la calidad de las revistas que están en Redalic. Entonces sí fue un poco difícil porque éramos las únicas, ¿no? Sin embargo, sí hemos colaborado posteriormente, por ejemplo, con la revista Dimensiones de la Academia Mexicana de Investigación Turística, con la doctora Nora Bringas, ¿verdad? Pero realmente son pocas las revistas en México, ¿no? Aquí aprovecho para reconocer el trabajo de mis estudiantes, ahora colegas como Romano Segrado, Graciela Cruz, Armando Enríquez, que fue también el de la idea del nombre, en fin. Realmente fue ese trabajo interno, ¿no? Que todos nos pusimos a investigar, pues que era una revista para poderla echar a andar. Muy bien. Lauber. Sí, bueno, en Brasil hay más de 20 revistas de turismo, creo que unas 25, y la gran mayoría está en la misma situación que dicen vosotros, son revistas de universidades, a veces con un apoyo institucional un poco más importante, en especial cuando son revistas de programas de posgrado, pero hay también bastantes revistas que son así proyectos muy personales de un investigador o dos y bueno, en general todos tienen dificultades de recursos, a veces hay algún proyecto especial del gobierno que da algún recurso, pero el próximo año ya no. Entonces es siempre una lucha. Hubo algunos editores que empezaron a irse por el camino de cobrar de autores o cobrar eh, para la publicación o para la submisión, pero ya percibieron que no iba bien y volvieron atrás, así que todas las 25 revistas ahora son totalmente abiertas. Eh, bueno, es un tema. A mí me parece incluso que puede que el número de revistas sea demasiado grande, ¿no? 25 revistas de turismo para un país, no sé si no es mucho. Y entonces quizá también juntar recursos, esfuerzos para poner más recursos en menos revistas podría ser una idea, ¿no? Bueno, pero claro, es un tema difícil, es un tema difícil. A mí con alguna frecuencia hay gente me buscando y preguntando cómo hago para empezar una nueva revista y yo les digo, quizá no lo hagas, ¿no? Porque ya hay bastante y no sé si hay tanta investigación para tantas revistas, Mm. ¿no? Sí, en el caso de España, además, también como los apoyos, menos que no sea alguna privada, pero en general no facilitan, por ejemplo, las universidades que hagas cooperación. O sea, que yo, por ejemplo, me podría unir a, no sé, a Rotur de la Universidad de La Coruña. Y entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos subvenciona? ¿Quién? Un lío. Entonces, eso es súper complicado, que es verdad, supongo, no lo sé, si algún día llegarán a esa conclusión quienes nos apoyan institucionalmente para que pudiéramos tener revistas más fuertes, porque en España también tenemos, sabemos, no sé si hay, bueno, depende cómo contemos, pero bueno, entre 10 y 15 revistas de turismo, que también en relación con el tamaño del país son bastantes por mucho que haya investigado. Bueno, si os parece, pasamos, digamos, a la cosa más concreta de los investigadores, más en modo consejo.
de reflexionar sobre cuando nos llega un artículo, ¿no? Sobre el proceso de revisión del artículo. Cuando nos llega un artículo, ¿qué criterios, aparte de los que vienen en las normas de cada revista, que por cierto, eso no hay que dejarlo de lado y hay que recordar a todo el mundo que tiene que leer las normas de la revista y que cada revista tenemos nuestra manera de aceptar los artículos y de querer que se preparen los artículos? Bueno, pues eso, una vez que los autores supuestamente leen las normas de la revista, cuando os llega un artículo para evaluar o para de la pasar a revista a la evaluación, hora de ¿cuáles publicar. son los Los criterios más requisitos que pide cada importantes? una. ¿Qué criterios diríamos o bueno, qué errores, por ejemplo, encontramos en los artículos que decimos, mira, esto no puede pasar a evaluación, esto hacemos un rechazo de directo? ¿Qué errores son los más comunes? Si queréis, pues las dos cosas. ¿Qué nos llama la atención? ¿En qué nos fijamos? Entendiendo que las cuatro revistas son revistas multidisciplinares, que aceptamos artículos en los tres idiomas. Muy interesante también la cuestión de traducir, de la traducción de los artículos a inglés, pero yo creo que todos estamos ahora mismo en esa situación, ¿no? De independientemente del idioma, pues eso, qué criterios son los más relevantes que aconsejaríamos a los autores que quieren publicar en nuestra revista como la clave para que el artículo pase a revisión y sobre todo los errores que no hay que cometer. Si quieres empezar tú, la V, para ir cambiando el orden. Claro, muy bien. Bueno, hay algunas cosas que realmente pasa bastante, ¿no? Es muy común. Yo creo que con tres puntos puedo representar 95% o 90% de los, ¿cómo se dice en español? Reject, ¿no? Bueno, una Rechazo. es rechazo, sí, ¿Rechazados? gracias. Ah, ah, incluso ya necesito pedirles disculpas, ¿no? Por mi español, que creo que me entienden, pero seguro que no sale totalmente correcto, ¿no? Bueno, así que un primer tema son los artículos que no son de turismo. Recibimos algunos artículos, bastantes, que no son de turismo, que son de temas que están próximos, de hospitalidad, por ejemplo, pero no de hospitalidad en destinos o en hoteles, pero sino de hospitalidad no sé, en industrias, ¿no? O de eventos o de restaurantes, pero no conectados con turismo. Este es un punto, bueno, importante. Nuestra revista publica artículos de turismo. Si hablas de turismo de alguna forma, está bien, pero si no hablas de turismo, no. El segundo punto que me parece que es lo más frecuente son los artículos, y esto es también una forma de mirar de la revista de la RB Tour, ¿no? Que no nos interesa artículos que, que estudien un solo caso, que tengan conclusiones de un solo caso. No hay problema estudiar un caso, no hay problema estudiar una ciudad o una empresa, pero las conclusiones no pueden ser sobre esta empresa o sobre esta ciudad, ¿no? Si fuera sobre un país, quizá, pero sobre una ciudad, sobre un barrio, sobre una empresa, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es investigaciones que, bueno, puede que sean hechas con una empresa, pero que al final, o una ciudad, pero que al final traigan contribuciones interesantes para gente que no se importa con esta empresa, ¿no? Así que una pregunta que hacemos así un poco, bueno, así muy normal, ¿no? Es, ¿y por qué este artículo interesa a un español, ¿no?
Es sobre una ciudad de Brasil, ¿vale? ¿Y qué los españoles van a aprender con esta ciudad de Brasil? Si hay que aprender, muy bien, pero si no, si las conclusiones son muy puntuales, ya nos interesa. Y el tercer punto es la metodología, ¿no? Eh, Tenía un investigador portugués que conocía muy bien, que conoce bien la investigación de turismo en Brasil, que es Miguel Moital, está ahí en Bournemouth, y decía que los brasileños son muy buenos de encontrar problemas de investigación, pero no son tan buenos de contestar a estos problemas, ¿no? De dar respuestas a estos problemas. Y ese es el tema de la metodología, ¿no? Hay que mirar la metodología de forma muy consistente y bueno, entonces con esos tres puntos, que sea de turismo, que sea un poco general y que sea consistente, pues ya has vencido la parte más importante. Rocío. Sí, bueno, aquí tenemos un problema un poco complejo porque la revista se llama El Periplo Sustentable. Entonces, muchos no saben que periplo quiere decir viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, simplemente ven sustentable y nos mandan artículos, pues, sobre cuestiones ambientales. Sí, sobre cambio climático, pero que no están relacionados con el turismo o evaluaciones de impacto ambiental, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que los autores tienen que revisar muy bien cuando van a enviar a una revista. No solamente por la temática general, sino también más específicas. Hay políticas en algunas revistas muy concretas y entonces los autores no la revisan y su artículo va a ser rechazado de entrada. Entonces ese es el principal problema. Bueno, no nos llegan muchos artículos, pero sí llegan artículos que no están vinculados con la actividad turística. Entonces, lo primero que checamos nosotros es precisamente que el tema de la investigación y que sean resultados de investigación que sean sobre turismo. Después, lo pasamos por el antiplagio, el programa de antiplagio, y si tiene más del 15% lo rechazamos, o si tiene menos, pero más del 10%, del 8%, bueno, en general a todos les regresamos el artículo para que hagan las correcciones correspondientes, siempre y cuando se refieran a problemas sencillos, ¿no? Que se les olvidó poner la cita, que no le pusieron las comillas, etcétera. Pero sí somos muy cuidadosos de que no sea un documento con muchas similitudes, ¿no? Porque les digo, sí estamos cuidando la calidad de los artículos que nos están llegando. Igual que Glauber, pues el tercer punto es la metodología, que tengan una metodología muy precisa, muy descriptiva de cómo hicieron la investigación para llegar a los resultados que nos están presentando. Entonces, una vez que han pasado estos tres criterios, sobre todo también aquí se tiene que checar los criterios de la revista, porque nos hemos dado cuenta que hay muchos artículos en donde los autores no revisan los criterios, entonces no están citando correctamente, o sea, son cuestiones de forma, pero que también se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, sí, también eso pedimos a los autores que sean muy cuidadosos en esos tres puntos. Y aquí, bueno, también agradecerle a la actual directora, que también fue mi alumna, Dani Palmas, Alejandro Delgado y sobre todo a Ámbar Arango, que es la chica, bueno, mi colega que se encarga prácticamente de todo el proceso y que está al pendiente de que se cumplan todos estos requisitos, ¿no? Entonces, con ellos tres son el alma de la revista, ¿no? Y que, como decías en un principio, yo ya estoy dejándola, ya me voy a jubilar y entonces quiero tener la certeza de que no desaparezca la revista conmigo, ¿no? Sino que siga siendo ese espacio de difusión que les permita a los investigadores, pues, dar a conocer lo que están haciendo, ¿no? Que eso es tan importante, ser un canal de difusión para los nuevos y los no tan nuevos investigadores que están trabajando sobre turismo. Ana.
Bueno, lo nuestro también, muy en línea a lo que están diciendo. Sobre todo, encontramos las mayores dificultades en la construcción del objeto de estudio del turismo, ¿no? Como la propia naturaleza del turismo, que es interdisciplinario, pero justamente, como decía Glauber, enfocamos a que el trabajo tenga un aporte sustancial al campo disciplinar del turismo. O sea, ese es como nuestro mayor tema en lo que encontramos que recibimos y en los errores más comunes, que muchas veces hay literatura especializada, pero que no termina de demostrar ese aporte al turismo. Entonces Mm. ahí es donde revisamos ese punto. El otro tema también tiene que ver, como decía Glauber, con los estudios de caso. Nosotros particularmente tenemos una categoría que recibimos ensayos y eso genera mucha confusión a los autores en el sentido de que no terminan enviándonos como una nota de opinión sin sustento teórico. Y nosotros animamos a que, bueno, parte de un ensayo puede ser que contenga opinión, pero desde una rigurosidad científica, desde una mirada crítica, desde un aporte eh, al, digamos, justamente al caso. Eh, pero bueno, nos pasa también eso que mencionaba Glauber con los trabajos de estudios de caso, y nosotros actualmente estamos revisando las categorías de los trabajos que aceptamos, porque justamente pensamos que quizás alguna oportunidad podría ser en vez de tener categorías amplias como artículo, ensayo, reseñas o comunicaciones breves, quizás podamos tener alguna categoría más puntual para absorber estos tipos de trabajos que al final no son ni una cosa ni la otra de lo que a nosotros establecemos en las normas editoriales. Mm. Y en relación a la metodología también, la rigurosidad metodológica, pero sumamos también esto a otra cuestión que tiene que ver con el uso de la bibliografía, que también que esté actualizada. Tenemos algunos casos que hemos recibido trabajos que a lo mejor son sustantivos, pero bueno, necesitamos que también tengan bibliografía actualizada, que puedan estar con las últimas discusiones en línea, digamos, a lo que sucede en la actualidad. Mm. Sí, yo, vamos, por recoger esto último, nosotros una de las cuestiones fundamentales es la consistencia, no solo en la metodología, sino también en la teoría, porque ocurre muchas veces como que hay un aparato metodológico eh, pues bastante importante, bueno, sobre todo en estudios cuantitativos, en análisis de datos con aparataje estadístico importante, pero no tienen un anclaje teórico y no tienen un aporte teórico tampoco, realmente, ¿no? Sí, también el tema de los estudios de caso es como muy repetido, porque es como mi pequeño estudio, que no es que no queramos estudios de caso, como decís vosotros también, sino que, vale, este caso, ¿para qué me sirve a mí en otro país? ¿O qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que aporta teóricamente? Entonces, yo creo que la articulación con la teoría y, desde luego, una metodología consistente es importante. Y luego, en cuanto a la bibliografía, una cosa que quería yo también compartir con vosotros, no sé qué pensáis, es la cantidad ingente de artículos de revisión bibliográfica con todas estas nuevas herramientas que tenemos ahora de no solo inteligencia artificial, sino herramientas de análisis de datos que continuamente pues, van avanzando además dándoles nombres que desde Prisma hasta todas las demás, y cada 2 meses tenemos una nueva manera de hacer análisis que en realidad son análisis bibliométricos y en muchos casos solo aportan, pues eso, datos que las propias plataformas de la revista nos dan, pero que, no sé, por lo menos en nuestro caso es como, no sé, un continuo llegar llegan estos artículos y no sé, me gustaría también saber vuestra opinión, si ocurre lo mismo y cómo distinguir. Es que por una parte, bueno, hace unos años, claro, un artículo de revisión bibliográfica, cuando era muy bueno, te garantizaba pues también una repercusión, y los editores yo creo que lo valorábamos, pero ahora hay tantísimos que es difícil, en nuestra opinión, por lo menos, es muy difícil poder distinguir los que aportan de los que no aportan. No sé yo hay qué criterios seguís.
Nosotros, desde luego, estamos a veces con la tentación de poner en los criterios de la revista, no aceptamos artículos de revisión, así directamente, porque es que de verdad es que es muchísimo, son muchos y es muy difícil de distinguir. Nuestro criterio normalmente es si hay un aporte al conocimiento teórico. O sea, si realmente no me dices que hay 123 artículos en Web of Science utilizan la palabra no sé qué, sino realmente sí, después de este análisis, pues yo qué sé, se deduce, pues no sé qué cosa. Un aporte conceptual, por ejemplo, de un concepto, ¿no? O de una distinción de categorías en un concepto, algo así. Pero es muy difícil, no sé si os pasa lo mismo también, si es una moda, me temo. Eh, la revista brasileña de investigación en turismo tiene una experiencia interesante en este topic, en este tema, ¿no? Porque estábamos así, casi para poner que no aceptamos revisiones de literatura, porque recibíamos muchísimas y bueno, lo que ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? Pero entonces, hace 2 meses, creo, empezamos una nueva experiencia que está yendo muy bien, que es, creamos una sesión especial para revisiones de literatura. Y en esta sesión, para enviar un artículo, hay que enviar también un proyecto del artículo, que es un formulario que hay que rellenar con datos del artículo. Datos muy sencillos, son cuál es el tema o el concepto, cuántos artículos o cuántos trabajos vas a revisar y con qué metodología, con qué abordaje, si es bibliométrico, si es sistemático, narrativo o lo que sea. Y eso está yendo muy bien, porque al final, con 4 o 5 informaciones, ya conseguimos separar 5% de los artículos que puede que sean buenos, de 95% de los artículos que no cumplen los requisitos mínimos. No aceptamos bibliometrías, no aceptamos revisiones de menos de 20 trabajos. Y esto está yendo muy bien, esto está yendo muy bien, porque nos ha quitado un esfuerzo muy grande de leer muchas cosas que al final no seguían Mm. adelante, y también nos ha dado una oportunidad de encontrar las revisiones que puede que sean buenas. Aún no hemos publicado ninguna de este nuevo proyecto, de esta nueva sesión, pero seguro que en poco tiempo tendremos algunos y creo que serán las buenas, a mí me parece. Claro, porque otra de las cosas que pasa, y eso a mí también cuando me llegan para revisar artículos así de este tipo de revisión bibliográfica, aunque sí que elijan, no sé, 90 artículos, pero claro, los eligen además de Web of Science o de Scopus y muchas veces o sea, tratan un tema de especial interés en América Latina, pues el turismo comunitario, no sé qué, y van a revistas en las que no estamos representados, que eso es otro, yo creo que también es otra manera de entender no sé, de entender la ciencia y de entender la difusión de la ciencia, que yo creo que los investigadores y los autores tienen que pensar también, ¿no? Es decir, tú investigas sobre un tema que interesa a un público y a un tipo de revista, no sé qué pensar. Sí, yo relaciono un poco este tema con una de las siguientes preguntas que tiene que ver con el acompañamiento a jóvenes. Lo Sí. que noto también es que las revisiones sistemáticas de literatura están muy asociadas a estudiantes de doctorado que hacen Mm. su primera búsqueda Es verdad. de literatura eh, como para hacer su primer trabajo, su primer capítulo, lo que sea. Y bueno, quizás es interesante encontrar, bueno, de qué forma esa, eh, ese procedimiento contribuye al objeto de estudio desde lo teórico, porque más allá de que sea un procedimiento, eh, tendríamos que encontrar qué es lo distintivo, ¿no? de lo que estamos estudiando, si no, podría ser aplicado
en cualquier ámbito, en cualquier tema, etcétera, etcétera. Entonces, en relación, digamos, a nosotros en Ayana no tenemos, por suerte todavía, demasiados envíos de revisiones sistemáticas de la literatura, pero sí lo vemos sobre todo en estudiantes de doctorado que hacen estos ejercicios y al final se quedan ahí como, bueno, encontré todo esto. Mm. Entonces, entender un poco, quizás hacer un ejercicio para acompañar a esos estudiantes de doctorado, no digo en otros casos que no se ayude, sino como parte de la formación de los investigadores, de los jóvenes investigadores, en el aporte disciplinar al turismo. Sí, igual esa experiencia que ha comentado Glauber es muy buena también, incluso para los doctorandos y para sus directores también, ¿no? De tener ese esquema previo de proyecto y entonces si tú aportas, pues lo podrás convertir en artículo y si no, pues será la revisión de la literatura de tu tesis o de tu tesis de máster y ya está. Es verdad que suele ser eso así. Pues sí, Y es algo así, bueno, ¿no? Ay, perdón, Rocío, di. no, no, solamente comentar que a nosotros no nos han llegado muchos artículos de este tipo, aunque sí efectivamente me ha tocado evaluar varios artículos que se Mm. nota que son principiantes, ¿no? Entonces la idea pues no es rechazarlos nada más, sino darles algunas orientaciones a los autores para que mejoren el artículo y realmente estén haciendo alguna aportación, ¿no? Entonces no es nada más rechazarlos pues por esa falta de experiencia, sino Mm. realmente pues ser una orientadora en esos trabajos, ¿no? Sí, sí, yo creo que uniéndolo a la siguiente cuestión, ¿no? De cómo conjugar los criterios, los errores en los jóvenes investigadores y cómo apoyamos a los jóvenes investigadores, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que el propio proceso de revisión de los artículos, tanto desde los editores como si pasan a revisión, es un aprendizaje enorme para los jóvenes investigadores. No sé si tenemos algún consejo para ellos, porque a mí a veces me pasa también que igual hacemos una revisión, pues con ese espíritu, ¿no? De docentes, que es lo que somos en realidad, además de investigadores, ¿no? Decir, venga, pues te voy a ayudar porque esto yo creo que aquí en el fondo hay bueno y te haces ahí un trabajo enorme de revisión del artículo, igual si no lo pasas a evaluación externa, y luego lo envías al autor joven, deduces también por el nombre y por, bueno, pues o si lo has buscado, y no recibe. Es decir, la mayoría de los autores no contestan, o algunos si contesta es bueno, gracias, no sé, o no saben contestar. Yo creo que eso quizás también el enseñar a los jóvenes autores también a cómo recibir esas críticas, cómo asumirlas, incluso cómo contestar al editor también podría ser un trabajo que estaría bien que hiciéramos, ¿no? Como, bueno, cuando dirigimos trabajos, no sé qué pensáis. Sí, definitivamente, ¿no? Tiene que estar el director o asesor, pues ahí ayudando, apoyando, porque no sé en otros países, pero aquí en México sí pedimos a nuestros investigadores, pues que nos incluyan, ¿no? Como coautores, porque finalmente estamos trabajando con ellos, estamos, inclusive a veces hasta escribiendo alguna frase por ahí que les cuesta trabajo, dando nuestras opiniones, etcétera. Entonces yo creo que sí es fundamental que haya un acompañamiento mucho más estrecho entre el director de tesis, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de doctorado o incluso de maestría, ¿no? Que ya hay programas en donde les están exigiendo que tengan una publicación para poderse graduar. Entonces ahí el papel que tiene el investigador como docente, como profesor, pues es fundamental, ¿no? Sí tiene que haber un acompañamiento para no dejarlos tan libres en la elaboración de sus artículos, ¿no? Sino que vaya también de la mano con los autores, con los profesores, ¿no? Que a veces se nos pasa, ¿eh? Te diré que de repente a veces tanto trabajo, pues es una revisión
muy somera la que se hace, pero no dejarlos solos, ¿no? Es importante ese acompañamiento. Vale. Y en este mirar al futuro también tenemos el tema de la inteligencia artificial, del uso de inteligencias, que yo no sé si estáis usando detectores de inteligencia igual que usamos antiplagios, porque yo antes, cuando te oía Rocío, el tema, bueno, y Ana también ha nombrado el tema del programa antiplagio, claro, hoy en día también se complica muchísimo también detectar el plagio y detectar los artículos hechos exclusivamente con ChatGPT, que nosotros algunos ya hemos recibido clarísimamente. ¿Qué es lo que hacéis en estos casos? Cómo veis la situación? Pues es una situación muy compleja, ¿no? Efectivamente, cómo lograr separar lo que realmente es de autoría de un ser humano, ¿no? Con la inteligencia artificial. Eh, pero ya también estamos haciendo uso de estos programas porque tenemos que estar al día, ¿no? Tenemos que estar, pues también un poco apelando a la ética, ¿no? De los autores, o sea, como que resaltar esta parte de, bueno, sí utilizo la inteligencia artificial para obtener cierta información, etcétera, pero no para redactar o escribir completamente los artículos, ¿no? Yo creo que también tenemos que aprender todos cómo usar esta inteligencia artificial en beneficio nuestro, pero sin traspasar esos límites de la ética, ¿no? De estos principios, de estos valores, en donde realmente se esté reflejando el conocimiento del autor y sobre todo de los jóvenes que son los que están pues más directamente relacionados con todos los avances tecnológicos. Ya a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso también ya dije, no, hasta aquí vamos a llegar, ya son retos que van más allá de mi comprensión a veces, ¿no? Porque sí, la tecnología está avanzando de manera increíble. Bueno, yo me maravillo con todos estos avances que hay y cómo tenemos que interactuar. ¿No? Porque no podemos darle la espalda a estas nuevas tecnologías, tenemos que estar al día y ver, y yo creo que estos espacios nos están ayudando pues a saber qué están haciendo los otros para incorporarlo nosotros mismos y hacer que nuestras revistas sigan siendo un espacio de calidad y que garantice la conjunción de todos estos principios éticos también. ¿Vosotros estáis haciendo algo, Ana? Sí, respecto a lo de la formación de jóvenes, aprovecho a comentar algo porque me parece que también puede ser relevante para las otras revistas o incluso para los que estén, los jóvenes que estén presentes en el webinar, que es que a nosotros nos ha funcionado muy bien en Ayana identificar perfiles de becarios de organismos de ciencia y técnica de Argentina, por ejemplo, CONICET, SIC o bueno, los de Argentina y ofrecerles escribir una reseña de alguno de los libros que se publican en Argentina, de manera de justamente incentivarlos a que hagan el ejercicio de escribir una reseña de libro, de algo que pueda ser interesante, y realmente nos ha funcionado muy bien, nos hemos sorprendido de la calidad de la escritura de esos becarios o becarias, y bueno, es una forma también de insertarlos de alguna forma en cómo escribir para una revista y cómo es el ida y vuelta, o qué es lo que se espera del otro lado del autor, ¿no? Cómo pueden ser recibidos. Así que lo comparto por si a alguien más les puede Sí. llegar a interesar. Y en relación a la inteligencia artificial, nosotros en la facultad se nos otorgó una licencia de una inteligencia artificial como para empezar a hacer algunas pruebas en relación a sintaxis, revisiones de sintaxis de los artículos. Nosotros tenemos una persona encargada de esa tarea, pero ahora se están capacitando para ayudarse de la inteligencia artificial. Estamos haciendo algunas consultas a nivel de la universidad para cubrir, digamos, toda la parte ética, legal, de que incluso si algún autor envía
un trabajo a la revista y eso es luego procesado por una inteligencia artificial, que brinden su consentimiento, que sepan, digamos, todo ese procedimiento, pero no lo tenemos claro para nada, estamos dando los primeros pasos y es algo que se está también trabajando a nivel de la universidad, no solamente de nuestra revista o de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo que sí creemos, que es algo que también estamos conversando internamente en la revista, que más allá del texto generado por la IA, que pueden llegar a hacer, es que debería notificarse el uso de la inteligencia artificial cuando se envía un trabajo a una revista. Porque nosotros hoy en día tenemos un software que detecta las coincidencias de lo que está publicado, pero no de lo que está generado por la IA. Entonces ahí nos encontramos esta cuestión, este vacío, que verdaderamente no tenemos capacidad de identificar si es algo generado por la inteligencia artificial, más allá de lo que un humano pueda reconocer. Entonces estamos pensando en si hay alguna opción, digamos, que para cuando el autor envíe el trabajo, eh, notifique, digamos, o no sé, o informe si utilizó o no y qué porcentaje. No lo sabemos, estamos en este proceso, en este momento. Mm. Glauber. Sí, el tema de la inteligencia artificial, a mí me parece que para las revistas, para el trabajo científico, en verdad es un tema de distintas utilizaciones, ¿no? Se puede utilizar para una cosa, para otra, y la consecuencia o los problemas son distintos, ¿no? Porque, bueno, para redacción, para escribir, para corrección de texto, para traducción, está bien, ¿no? Eh, estos detectores de textos producidos por inteligencia artificial me parece que no funcionan bien, ¿no? Que dicen que la declaración de independencia de los Estados Unidos son 99% de probabilidad de que sea hecha por inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay muchos falsos positivos, ¿no? Muchos. Eh, pero bueno, para texto está bien. Lo que me preocupa bastante es para el análisis de datos. El análisis me parece ser que es un problema porque la gente que, bueno, no se puede utilizar, pero si alguien utiliza, no consigues saber, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar basados en declaraciones éticas de los autores. Me parece que es el único camino que tenemos hoy, ¿no? Hay que preguntar y hay que confiar en lo que la gente dice. Pero el problema es que cuando alguien utiliza la inteligencia artificial para hacer tratamiento de datos, para hacer análisis, el problema es que el análisis que sale puede que esté errada, pero parece bastante bien. Entonces, se queda muy difícil de encontrar los problemas. Y claro, lo autor que lo ha hecho ¿le parece bien? Es como utilizamos, ¿no? Como utilizamos el chat GPT o lo que sea. Le preguntamos y si la respuesta nos parece bien, está bien. No tenemos mucha crítica, ¿no? Y claro, no vamos a conseguir ser totalmente críticos también en las revisiones. Entonces, ahí me parece que es un problema muy grande que no sé si hay otra forma de resolver que no con ética, con preguntas a los autores y con confianza. Al menos hasta ahora, ¿no? El micrófono. Sí, Raquel, escuchamos. Perdón, perdón, es que nos lo apago para no toseros. Perdón.
que digo que el uso de las herramientas, claro, para unas cosas y para otras no, nos deja también en desventaja a los no angloparlantes, por ejemplo, con respecto de quienes escriben en inglés, que eso ya parece que hay estudios que están demostrándolo. Claro que si nosotros utilizamos más inteligencia artificial para mejorar textos en idiomas que no es el nuestro, que es el inglés, más que los que escriben directamente en inglés o que tienen mayor dominio del inglés, pues de ahí ya tenemos una desventaja de partida, que es bueno, la desventaja que teníamos hasta ahora, solo que todavía agrandada. Pero por otra parte, si se penaliza también que el análisis se haga con inteligencia artificial, también estás penalizando pues, el avance de las posibilidades tecnológicas de análisis de la ciencia, creo yo. Que eso es como, no sé, como que me hace, no sé, me acuerdo, yo que sé, muchos años en los artículos ponía, este análisis se ha hecho con SPSS versión 13.2. Y tú decías que valoro más el que tiene la versión 13 en un país que no tiene acceso a la versión, o resulta que el que tiene, yo que tengo la versión 17 lo podría hacer más fácil, o más aún, todos aquellos que subcontratan no ya inteligencia artificial, la inteligencia humana en terceros países, el análisis de datos. Eso es imposible de controlar y eso está pasando. ¿Cuánta gente hace análisis que ves los artículos y dices, me gustaría que este autor me explicara, pero él directamente cómo ha hecho el análisis o si se lo ha hecho una persona de otros países que cobran por horas en plataformas, ¿no? Entonces, claro, ahí la cuestión ética sería, en mi opinión, sería la fundamental, pero quizás el que empezáramos a pedir los datos, como nos están pidiendo algunas revistas, directamente los datos, las bases de datos, para poder replicar, igual que en ciencias naturales se hace más. Yo quiero tener los datos, claro, con toda la dificultad que tiene para la protección de datos, para la custodia de los datos. ¿Habéis avanzado algo por ahí? Los preprints, los datos abiertos. Que en mi opinión, ese es el único, bueno, el único camino que se me ocurre, ¿no? O sea, yo también incluso en clase, con los alumnos. ¿Cuántos trabajos pedimos que no están hechos y no nos hacen con ChatGPT? Y es que ya no distinguen lo que han hecho ellos, lo que ha hecho ChatGPT, pues como, no sé, como no dejar usar calculadora. Pues habrá que avanzar para poder usar todos inteligencia artificial, pero sin ahondar en la brecha. Que eso es lo que yo creo que es lo que nos tenemos que preocupar, que nuestros autores principalmente están en países del sur que no tienen acceso a las posibilidades ni económicamente ni de tecnología como tienen los Sí, autores. nosotros en Argentina ni siquiera tenemos acceso a Scopus. O sea, son unas diferencias abismales a veces las que encontramos en determinadas cuestiones. Por eso también, un poco en relación a nuestra revista, tiene problemas eh, de nacimiento. Recién estamos en el quinto año, entonces estamos recién con problemas que tiene una revista en sus primeros años. Todavía problemas de métricas internacionales no tenemos, las aspiramos, en algún momento llegarán, pero bueno, estamos dando los primeros pasos, eh, estamos como en la etapa artesanal todavía, más allá de tener dispositivos y herramientas y apoyo institucional, un poco la calidad académica de los trabajos, la calidad científica, está humanizada todavía, ¿no? Porque Mm. todavía no estamos en escalas en los que nos lleguen a lo mejor problemas de las revisiones sistemáticas de la literatura o de las inteligencias artificiales. eh, pero bueno, son temas que ocupan y preocupan a las revistas actuales. Mm. Mm. En fin, bueno, pues que esa sería la siguiente cuestión de futuro, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a la visibilidad internacional, a la inclusión en esas bases de datos sin publicar en inglés? ¿Tenéis apoyo? ¿Tenemos apoyo para eso? Es posible una estrategia iberoamericana
con esto casi acabaríamos esta parte para que nos diera tiempo a contestar a preguntas del público, al cual animo a que hagan preguntas en el chat. Si querés, Raquel, para Bueno, terminar la de Ayana, así ok. ya le dejo lugar al resto. Sí. Nosotros en estas estrategias que estamos realizando son más internas, más nacionales, que todavía como estamos en los primeros años de conocernos, de reconocernos. Y algo que nos funcionó muy bien es que cuando alcanzamos los 50 trabajos publicados de la revista, enviamos identificamos todas las materias de la carrera de grado de turismo, qué trabajos podrían ser, se relacionaban con esa materia. Y se le enviamos a los docentes todos los trabajos que estaban publicados en la revista, de manera que lo incorporen en la cátedra como bibliografía. Ah, qué bien. Sí, y además que los estudiantes de la carrera de turismo también conozcan que lo que se produce en la facultad se edita, que tienen posibilidad futuro de escribir, los docentes que se animen también a escribir en la revista. Y bueno, fue una estrategia que nos funcionó porque también, más allá de que estamos haciendo mucho foco en la visibilidad en las redes sociales, nos funciona muy bien LinkedIn en ese sentido, todavía no tenemos citación de los artículos, tenemos muy poquitos. Entonces estamos haciendo como ese ejercicio de que se incorporen en las cátedras, en las materias obligatorias o que los mismos docentes o investigadores cuando investiguen incorporen las citas de los trabajos de la propia revista. Entonces, estamos más que nada en esa instancia. Muy bien. Glauber. La RB Tour hace 2 años, creo, 3 años, ha ingresado en Web of Science y hace un año estamos en Scopus. Y bueno, el tema de entrar en esas bases fue un tema de intentar e intentar de nuevo, ¿no? La primera vez incluso que intentamos entrar en Scopus, estábamos con esta política de publicar todos los artículos en inglés y al final nos rechazaron porque el nivel del inglés no estaba bueno, A ¿no? nosotros también. Una vez nos pasó. Pues, y bueno, esto también, claro, nos ayudó a dejar este modelo de Ya, publicar en bueno, inglés. pues barreras de entrada también de las revistas, porque vamos, es decir, Claro, a claro. la segunda vez sí que el inglés es bueno, pero bueno. Sí, bueno, nosotros lo que hicimos es no publicar todo en inglés y nos aceptaron así. Mm. Eh, y después que ingresamos en Scopus, empezó una lluvia de submisiones de artículos de todas partes del mundo. No muchos muy buenos, no muchos. Muchos artículos así bueno, no son mejores que los que teníamos antes en Ah, proporcionalidad. Eh, pero bueno, claro, fue muy importante entrar en estas bases de datos y, y a mí me parece que tanto Scopus cuanto el Web of Science están creciendo, ¿no? Están aceptando más y más periódicos, sí. así que me parece que los editores lo que tienen que hacer, los que no están ahí todavía, Mm, es intentar y intentar de nuevo. mm. Claro, eso también está haciendo que se muevan los cuartiles de un modo también un poco extraño, porque nosotros Claro, también nos hemos movido un poco extrañamente. claro, la Al mover basis de está cuartil, bueno, y creciendo, ¿no? el último JCR es bastante espectacular. Los cambios que ha habido, sobre todo en el cuartil uno, claro, con tantos movimientos. Bueno, no sé, un juego complicado, bueno, en mi opinión. Un juego Y complicado y en muchos casos injusto. Yo por eso insisto en que el ideal sería una estrategia, bueno, el ideal, o por lo menos reforzar una estrategia iberoamericana que por otra parte también sí,
un poco ilusión, no sé, un poco de pensar una quimera, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestros propios sistemas de evaluación en cada uno de los países que en que en el caso español se mantienen con Web of Science y Scopus y a un poco su propio sistema interno de FECIT, pero bueno, otros países no juegan a ese sistema y no por eso tienen peores investigadores. No sé. Entonces, Efectivamente, tenemos que aprender a jugar este juego, ¿no? De los índices. La revista El Periplo, ahorita nos encontramos en proceso de evaluación por parte de Scopus. Y la discusión un poco era como decía Glauber, bueno, publicamos todo en inglés, pero yo siempre me he resistido. Creo que también tenemos que luchar por nuestro idioma, ¿no? El que se siga publicando en español me parece que es una forma de decir aquí estamos, ¿no? Desde el sur también se hace investigación y mm, se hace buena investigación y pues que esté en ambos idiomas, ¿no? O que algunos artículos, como les decía hace rato, publicamos también en inglés y cada día recibimos más artículos en inglés, pero eso no significa que vamos a olvidar el español, ¿no? Entonces es un poco también pues esa especie de lucha, ¿no? Entre hasta dónde seguimos defendiendo nuestra cultura, nuestro idioma y que nos respeten desde el español, ¿no? Pero mm, también tenemos que jugarle a ese juego de los índices porque pues efectivamente si no estamos en Scopus, pues muchos autores no nos eligen. A mí me ha pasado eso que mm, cuando invito a investigadores, dice, ¿y estás en Scopus? No, pues todavía no. Ah, no, muchas gracias, ¿no? Porque a nosotros nos evalúan, por ejemplo, en España, pues solamente con las revistas que están en Scopus. mm. Entonces, eso ha limitado mucho que autores españoles publiquen en el periplo. Entonces, sí tenemos que aprender a jugar este juego de las grandes ligas editoriales, aunque estamos siempre en desventaja porque no contamos con todo pues ese financiamiento con el que cuentan los países de lengua inglesa, pues que hace que sea más fácil para ellos, pues mantener estos criterios, ¿no? De publicación. Pero bueno, finalmente tenemos que estar en este juego, ¿no? Para que nuestros autores, sobre todo, pues esa es la intención, ¿no? De, como les decía, de que se difunda la investigación que se está haciendo desde el sur. Bueno, pues sí, no sé si hay preguntas en el chat o si os parece, porque nos quedan como 15 minutos en el horario previsto, 20. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un público poco participativo, no, seguro que sí. Aluminé, que se te ve con ganas. No. No, es que Bueno, está acá al lado, es la editora asociada de Ayala. vale, vale, como estás ahí, como yo digo, va a hablar. No, bueno, si no, bueno, nuestra última, no sé si queréis, nuestra última reflexión, mientras la gente se anima, eh, nos, ¿cuál sería el mensaje que tendríamos que dar a quienes están empezando? Porque yo creo que quienes ya tienen más recorrido, pues saben todo esto que hemos dicho, de las claves que hemos dicho antes, que se refiere a turismo, que si somos revistas de turismo multidisciplinares, pues somos de turismo, huir de los localismos, que haya consistencia metodológica y teórica, evitar el plagio, ser transparentes con el uso de la inteligencia artificial, cada uno con sus propios criterios, seguir los criterios de forma, que quede claro que hay una aportación al turismo y que la bibliografía esté actualizada. Todas esas eh, tips he copiado yo, pero ¿qué más? Le decimos a un joven investigador. Anímate a publicar en investigaciones turísticas o en el periplo, en Asiana, en investigaciones brasileiras.
Pues es un poco invitarlos a publicar, que efectivamente, pues sí tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, que sí tiene su grado de complejidad, escribir como debe de ser, no solamente en cuanto a estructura del artículo, ¿no? Que también tiene que tener ciertos elementos, como es lo que se decía del marco teórico, porque una de las críticas que se ha hecho a la investigación en turismo es que es esa falta de fundamentos teóricos que sustenten todo el proceso de investigación y la metodología, ¿no? Para que nos den esos resultados justificados, ¿no? A partir del cómo estamos haciendo la investigación y destacar, porque a veces se nos olvida esa parte, destacar cuáles son las aportaciones, ¿no? Y a veces se nos olvida a nosotros mismos, ¿no? Esas aportaciones al estudio del turismo a nivel global, ¿no? Sí, yo creo que son algunas revistas ahora anglosajonas que están pidiendo incluso vídeos de qué es lo que aporta tu artículo, más allá del vídeo y de la dificultad de hacerlo. Yo creo que sí que ayudan al autor a decir, esto es lo que yo aporto. No sé si en las cartas que acompañan a los artículos que algunas revistas piden o no, también ayudaría a subrayar eso. ¿Cuál es mi aportación? Esto, ¿por qué tienes que leerlo y por qué te tiene que interesar? Bueno, tenemos a Josefina que hace una pregunta, Josefina Mayo, en relación a las maneras de calificar revistas. A ver, Redalic no tiene como intención superar las métricas de espacios como Scopus. No acabo de entender muy bien, Josefina, la pregunta. Tampoco, pero aprovecho para preguntarle a Rocío qué sabemos de Redalic. Sí, efectivamente, Redalic tiene La, una serie de criterios. Como les decía, a mí me costó un poco de trabajo cumplirlos todos, pero sí son alrededor de treinta características, mm, ¿no? Desde que el comité editorial esté constituido por investigadores que son reconocidos también por sus publicaciones, en cuanto a la evaluación por pares ciegos, contar con una política de la revista. En fin, son una serie de criterios, les digo, son alrededor de 30 para poder ser incluidos en Redalic, ¿no? Y cada vez se está actualizando y pues también incorporando, me acuerdo al principio como que quería hacer algo muy, muy independiente, pero pues cada vez al tener que competir con otros sistemas de repositorios, pues tienen que actualizarse, ¿no? Y ver qué es lo que se está haciendo a nivel global para seguir siendo una alternativa para las revistas y los autores de difundir sus avances. claro, yo preguntaba si se mantenía o si, pues no sé, porque tenía la idea yo, igual equivocada, de que tenían problemas de funcionamiento, de futuro, de financiación. Estoy equivocada. Pues hasta donde yo tengo entendido, sí hay ciertas dificultades, sobre todo por esta actualización en los procesos, ¿no? Pero pues sigue teniendo su plataforma y pues están viendo cómo resolver esta cuestión de los nuevos lineamientos, ¿no? Hombre, pues sí, sí que es. Hombre, me parece que ha sido muy importante para los lanzamientos de muchas revistas latinoamericanas. Ujú, Esa, tanto así es. Latindex como Sobre todo la Redalic. visibilidad, ¿no? El que ¿Ah? puedan estar cerca de los autores, ¿no? Y lectores finalmente. Sí. Josefina, no sé si te hemos contestado más o menos. Sí, muchísimas gracias. Nada, bueno, gracias a ti. Tenemos a David Andrade que pregunta si ya indicamos normas sobre el uso de IA en las directrices de los autores. En eso Nosotros estamos. no, porque estamos esperando a que la universidad, porque a ver, la revista de Investigaciones Turísticas está dentro de una plataforma, que es Revistas de la Universidad de Alicante, que tiene normas comunes. Y a cambio de seguir esas normas comunes, pues nos dan el soporte técnico del propio espacio y bueno, sí, eso, de la plataforma y del software. Y estamos pendientes de que alguien nos diga algo, y de momento pues no nos dicen nada y nosotros por nuestra cuenta
no nos hemos atrevido a poner nada por eso, por la indefinición. No sé los demás. Acá en la Universidad Sí, Nacional de en La eso estamos Plata también. son Perdón. cerca de 70 las revistas de la propia universidad, de las diferentes disciplinas, de 17 facultades, y de alguna forma nosotros también tuvimos recientemente una consulta y estamos esperando alguna decisión por parte de la universidad, porque esto es algo generalizado, no es solo que es de turismo o que forma parte de nuestra revista, y más que nada para también tener cuestiones claras de propiedad intelectual, de ética, Mm, digamos, todo lo que sea legal en relación a estar cubiertos también nosotros como gestores de revista. mm. Sí, aquí también nos añaden de preguntas si recomendaríamos de todos modos que se mencione el uso de la IA y en qué medida se utiliza en relación con esto. Nosotros creo que ya tenemos algunos artículos que los autores indican al final se ha utilizado ChatGPT o se ha utilizado Consensus o la IA que sea. Pero claro, ¿en qué lugar tampoco lo tenemos claro? Si como coautor que ponen en algunas revistas, no lo sé. ¿Tenéis alguna idea vosotros? ¿Habéis avanzado a algo, Glaube, en esto? No, no tenemos una directriz todavía. A mí me parece que las opciones todavía no las conocemos bien, ¿no? Mm, Entonces, estoy un poco esperando ver cómo los que están ahí con más recursos y más condiciones eh, para diseñar directrices los hacen. sí. Sí, Ay, nosotros estamos en eso, en la discusión mm, de cómo vamos, ya tenemos el software que ya también está identificando el uso de la inteligencia artificial, pero como que nos falta todavía todos estos criterios que tenemos que manejar. Igualmente, como formamos parte de la universidad, pues tenemos que seguir los lineamientos de toda la institución. mm. Bueno, nos pregunta también Solange si podemos mencionar los canales de difusión y los que creen que generan mayor impacto en el momento de promover la visibilización de sus revistas. Antes Ana ha nombrado LinkedIn. Nosotros en investigaciones turísticas también estamos usando LinkedIn con bastante repercusión también. Claro, pero tampoco es una red que sea una red académica. Yo también me lo replanteo. Porque aparte de LinkedIn también está tomando derroteros, bueno, pues como todas las redes sociales, que no son específicamente para lo que se crearon. En qué otras plataformas Nosotros, publicáis? En Google Scholar, que también tiene sus propios problemas de gestión. nosotros Ujú. estamos invirtiendo en una red aún más lejos de las redes académicas, que es el Instagram. El Instagram es nuestro principal medio de comunicación. Ah, claro, nosotros no, estábamos en X, ahora también está la cosa mal. Facebook, pues también, en fin, ponemos hola, se ha publicado un número y ya está, fin del asunto. Instagram no tenemos, pero No hay claro, límites ya. ya Se, esto es se eso. mezcla lo personal, lo laboral, la gestión de revistas. Ya no sabemos por dónde estar. Claro, al final que el algoritmo decida tu vida. Bueno, eh, no sé si teníamos. Ah, vale, no, David nos dice que en Nature dice que se indique el uso de la IA y que no acepta la IA como autor. Ah, bueno, y Asun, gracias Asun, como editora también, nos dice que tienen un short de YouTube. O esto ya sé que es profesional. Y pedimos a los autores que participen con pequeños vídeos. Jolín, pues sí, sí, yo. O sea, yo en mi cabeza también lo he pensado, pero claro, luego hay que ponerlo en la plataforma, unirlo a YouTube, pues os cuesta mucho trabajo hacerlo. Sí, nosotros también queríamos hacer eso, pero pues sí, hasta ahorita no hemos tenido la manera. Nosotros empezamos porque hay Tourist Geographies, tiene un canal de podcast
y nos pidió que hiciésemos el resumen. Bueno, también es como un diálogo. Entonces, defendiendo el castellano, y ya que Joseph nos dejaba, lo hicimos bilingüe. Lo hicimos en inglés y en castellano. Y a partir de ahí cogimos la idea y entonces tenemos como una especie de indicaciones pequeñitas. De hecho, ahora estaba enviando cada número que sale, le decimos a los autores que si quieren hacer un pequeño vídeo, un short, porque es de los de hacerse fácil, y nosotros presentamos cada número. Entonces, hacemos un vídeo de presentación del número y luego los vídeos de los autores que quieran. Y lo subimos al canal de Shorts de YouTube. El problema está siendo que la Universidad Autónoma no nos está dando todavía permiso para integrarlo en el OJS Claro. porque quiere controlar lo que es la imagen corporativa. Entonces nos dijeron que sí, pero es lo que pasa cuando es una iniciativa nueva. Sí que sí, pero no te acaba de dar los medios técnicos para ponerlo, que sería tan sencillo como al lado del DOI, las Mm. estadísticas y demás, pues un enlace al short YouTube. Nos está dando largas, nos ha dado permiso para que lo hagamos por nuestra cuenta y que ya hablaremos de cuándo nos lo pondrá en el OJS. Pero les pareció bien la idea y ahí andamos. Muy bien. Y se Bueno, graban cada uno con su móvil, ya, ¿eh? ya. Técnicamente no cuesta nada. Bueno, el hacerlo, claro. Si al final es claro, es que al final esto es una cuestión de colaboración de los autores. Es que nosotros tenemos autores, mira, nota para los autores. Poner bien el ORCID, por Dios. O sea, hasta eso, quiero decir. Que eso es tan fundamental como, no sé, que te pregunten el nombre y ponerlo bien. Es que hay gente que escribe mal su nombre cuando se da de alta en el OJS. Y luego está mal el ORCID. Y luego, claro, es que eso yo creo, no sé, ya si ya con esto terminamos, ¿no, profesor Ibars? O Yo vamos quería, terminando, poner pero una pregunta muy breve, que vale. se ha hablado de opciones de colaboración entre las revistas iberoamericanas, ¿no? Mm, Se ha dicho la posibilidad de colaborar en formación, en avisos de plagio. ¿Qué otras posibilidades de colaboración se os ocurren? También porque en el marco de la red que las revistas pudieran colaborar entre sí, esa competition, ¿no? Si utilizamos el anglicismo, ¿no? Competir y competir sanamente y cooperar también. mm. Sí, en algún momento nos planteamos con Rocío hace muchos años, ¿verdad? Compartir bases de datos de de los revisores. revisores. Pero eso luego al final ahora mismo ya genera un montón de problemas de derechos de esto, de De la protección de privacidad, datos, ¿no? porque, por lo menos en nuestro caso, cuando una persona es revisora en varias revistas de la Universidad de Alicante, entra en el sistema de un modo diferente que cuando solamente es de nuestra revista. Entonces yo, por ejemplo, para dar de alta a un revisor, pues depende de si está dado de alta en otra revista, lo puedo hacer y, en fin, que nos hemos encontrado con problemas, pues eso, y de protección de datos, claro, también. Claro, eso sí que lo hablamos hace mucho tiempo cuando teníamos bases de datos en Access, que podíamos enviarlas, pero hoy en día no, pero claro, los revisores, no sé, eso sería, hombre, publicar que se han publicado los números a través de la red estaría muy bien. Ahora que estamos a punto de publicar nuevo número, eso sí que estaría muy bien, no sé. Glauber, Glauber, ¿querés compartir lo del fast track? Bueno, Ya sí, lo dije. sí, Nosotros lo sí. hacemos también. Bueno, nosotros participamos de distintos fast tracks de congresos y uno importante es del seminario de la ANPTUR, de la Asociación Nacional de Investigación y Turismo de Brasil, que en este año incluso se va a realizar junto con el CLITE, que es un congreso latinoamericano también Mm, de turismo, ¿no? Y entonces en este congreso conjunto vamos a tener un fast track que participa algunas revistas brasileñas, pero también revistas de otros países, incluso Ayana está ahí como participante también, que es una forma de difusión
de la revista para el público brasileño y también una forma de captación de artículos, ¿no? De sumisiones. Entonces, bueno, es una forma de colaboración también, ¿no? ¿Algo, alguna otra cuestión, pregunta? Ah, las monografías, dice Asun, que hace monografías como opción de congresos. Sí, nosotros ahí, lo de Fast Track o colaboración con congresos, yo creo ahora mismo todas las revistas españolas estamos diciendo muy bien, poner nuestro nombre, difundís, pero no hacemos tratamiento especial, las de turismo, ¿eh? Porque en el último congreso de Sociología y Antropología del Turismo ahora mismo estamos en ese asunto, que desde el congreso dicen una selección se publicará y tanto como Pasos, como Rotur, como nosotros hemos dicho, pues muy bien, pero van a seguir los mismos caminos que el resto de la gente, porque tenemos muchos más artículos esperando que posibilidades de ir rápido con los artículos. Entonces, en realidad, que un artículo vaya rápido tiene que ver con que el artículo esté bien. Digamos que eso sería la conclusión general, que era lo que yo le decía. ¿Tú quieres que tu artículo vaya rápido? Manda un buen artículo, pero mándalo un buen artículo no solo desde el punto de vista del contenido, sino que cumpla las condiciones, que el nombre de los autores esté bien, que si tú eres el autor de referencia, estés pendiente de las comunicaciones. O sea, pues por ejemplo, eso también sería otro consejo a los autores, que el autor de referencia, que el autor que envíe el artículo, esté pendiente del artículo. Porque a veces pasa que envían un artículo, se le dice pues desde los editores, oye, mira, este artículo no cumple con, no sé, se pasa de número de palabras, dime lo que vas a hacer o manda a otro. Y resulta que el autor no te contesta en un mes, que tú dices, bueno, estoy aquí queriendo hacer las cosas y todo el trabajo bien y el autor no te conteste. Cuando vuelves a escribir, dice, no, es que estaba de días libres o he tenido, yo qué sé. Pues muy bien, pero hemos perdido en nuestra estadística y en nuestro flujo de trabajo, acabamos de perder un montón de tiempo. Entonces, yo creo que, no sé, esa responsabilidad de los autores, que los autores que mandan un buen artículo y lo hacen bien, con todos los pasos, ya van a fast, super fast en nuestro caso, claro. Los que van lentos son los que ponen problemas. Ahí voy a mirar el chat por si acaso, y si no. Ah, vale, sí, lo de los editores invitados. De todas formas, un poco en relación a lo que decía Josep, nosotros desde Ayana creemos que todavía el turismo en la región de América Latina, me dirá también Glauber y Rocío qué piensan, estamos todavía como en una instancia de conocernos entre nosotros. Eh, en instancias de revistas, de carreras de grado, de posgrados, tanto de maestrías como de doctorado. Por tanto, me parece que estamos en un momento de esto, de conocernos, de articularnos, de pensar qué cuestiones pueden favorecernos a las áreas de turismo en investigación. Entonces, yo creo que la red está fomentando esto, visibilizarnos, conocernos, ponernos en contacto, que quizás a lo mejor de otra forma no lo estamos o lo estamos desde lo personal, pero no desde lo institucional y la red. Ah, Así que creo que hay mucho para hacer, tendremos que encontrar las formas y los canales, pero estamos en esa instancia. sí, mira, otra forma que hacemos de cooperación claramente es compartir miembros de los consejos de redacción que eso yo creo que también es una manera buena, ¿no? de aprender, porque Ana está en investigaciones turísticas, yo estoy en el periplo. No sé, que eso también es un modo que es más orgánico que institucional, pero yo creo que sí que nos está sirviendo. Entonces, igual, otra manera para contestar a Josep sería, pues, por ejemplo, si hay que ampliar un consejo editorial o un consejo como se llamemos en cada sitio, que tenemos nombres más o menos parecidos, pero bueno, un consejo de redacción, quizás se podría hacer la llamada a través de la red de quien se quiere incorporar. No lo sé. No,
por fomentar un poco la comunicación y desde luego sí que yo creo que darle visibilidad a los artículos a los nuevos números a través de la red, eso sí que lo tendríamos que hacer, sería valioso, sería importante. Y bueno, y este seminario pues también lo ha sido, por lo menos para mí, valioso y de aprendizaje. No sé si Claro. queréis última intervención, que ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo. Rocío. Bueno, pues invitarlos a que nos revisen para mejorar nuestra calificación, ¿no? Enviar también artículos y con mucho gusto, pues en lo que podamos apoyar, aportar, ya sea como revisores o cualquier otra comunicación que quieran hacernos, pues estamos a sus órdenes para apoyar, ¿no? Porque creo que al final del día lo que necesitamos es en esta competencia sana, pues también tener estos canales de comunicación para resolver dudas, para apoyar, para ver de qué manera podemos seguir fortaleciendo nuestras propias revistas, ¿no? Y pues agradecerte, Raquel, a Joseph por la invitación, porque pues esto precisamente nos abre estos canales de visibilidad hacia otros países, hacia otros investigadores. Muchas gracias. Gracias. Glauber. Pues muchas gracias también por la invitación, por organizar este webinario. A mí me pareció una idea muy buena. Como decía Ana, estamos en este momento de fortalecer, de conocer, de crear relaciones institucionales. Y esto me parece muy importante. Creo que la red tiene un papel muy importante en ese sentido. Y bueno, claro, también invitarles a publicar, a enviar artículos a la RB Tour, en español, en inglés, en portugués, lo que quieran. Y bueno, y a leer también, ¿no? Y a Mm. citar, y a lo que está ahí. Y bueno, espero que tengamos más encuentros como este o otros de la red así buenos y con gente de distintos países. Muchas gracias. Gracias. Ana. Bueno, yo lo mismo que dijo Glauber, pero aplicado a Yana. Exactamente lo mismo. Los invitamos a que miren nuestra revista, a que manden trabajos, a también hacer colaboraciones. Creo que justamente estamos en ese momento. Como la revista tiene poquito tiempo, también tenemos preocupaciones de los que se están iniciando y hay otras revistas que tienen preocupaciones de los que están discutiendo o peleando con métricas, entonces todavía estamos atentos a algunas otras cuestiones. Pero bueno, también agradezco la invitación a este webinar y también, bueno, decir que el equipo de Ayana somos muchos los que intervenimos, cada uno en su rol y realmente aprendemos día a día también a lo que pasa en la gestión de la revista, llevarlo a nuestro cotidiano. Como investigadores también vamos aprendiendo día a día qué pasa del otro lado en la gestión de las revistas. Yo creo que eso es un rol que tenemos que asumir las revistas, que somos parte de la construcción del conocimiento científico, porque justamente la elección de un revisor muchas veces determina también los aportes que se hacen a los trabajos y al final somos un producto de nuestras propias investigaciones, de los revisores, de los gestores de revistas, así que tenemos que entendernos también como parte de ese proceso de construcción del conocimiento científico y tomarlo con seriedad, por eso también me alegra que haya tanta gente conectada, porque en quizá en un mundo universitario en el que también va todo rápido, o las tecnologías nos apuran, esto nos detiene un poco a repensar nuestra práctica en las revistas. Sí. Pues nada, pues yo repito todas vuestras palabras de agradecimiento a los equipos de redacción, a los consejos editoriales, a todas las personas que trabajan, bueno, que trabajamos por aprender
porque yo creo que aprendemos mucho, pero muchas veces sintiéndonos muy pequeños en un mercado de competencia que nos sobrepasa. Pero bueno, yo me quedaría con la idea de que participar, tanto como autor, pero también como revisor, también como editor, es un aprendizaje importante y solamente con la colaboración de todos, también de las redes de investigaciones como CITED, podremos mantener este sistema altruista de construcción del conocimiento frente a los grandes sistemas dominados por el mercado que construyen pues, el conocimiento también según sus intereses. Yo me quedaría un poco con esta visión, no sé, utópica, de poder seguir trabajando pues por un mundo en el que el conocimiento circule libremente sin más interés que la propia generación de conocimiento y que eso además es un aprendizaje para todos. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad, por el encuentro, por compartir a los ponentes, a Jennifer y a Josep por la oportunidad y a todos vosotros pues por estar ahí. Nada, invitaros a publicar en nuestras revistas. Muchas gracias.